Buenos días amigos. Recientemente Microsoft ha liberado una función llamada dividir texto, que nos facilitará la vida a la hora de tratar texto y tener que separarlo. Hasta ahora teníamos que utilizar funciones como derecha, extrae, encontrar, día, mes para separar el día y el mes de una fecha, etc. Para extraer texto de una celda. Ahora será mucho más fácil con la función dividir texto. Así que amigos, quedaros hasta el final porque este vídeo le sacaréis mucha utilidad. Y como siempre os digo, dejadme en los comentarios si el vídeo os ha gustado y cualquier otro comentario para poder ayudaros. Bien, aquí tenemos 4 grupos de texto. En este primero vamos a separar por columnas el nombre, la ciudad y el país. En este separaremos la fecha del día, mes y año. En este separaremos, y fijaros que tenemos distintos caracteres que separan, coma, punto y coma y guión. En este lo separaremos por filas, todos los nombres, y en este por filas y columnas a la vez. Y veréis qué sencillo que es. Bien, vamos a empezar por el separar columnas. Nos ponemos, por ejemplo, aquí en la columna D, ponemos igual, escribimos dividir, ya nos aparece, dividir texto. Lo primero que nos pregunta es el texto que tenemos que separar. Marcamos la celda donde está el texto, ponemos punto y coma, y lo segundo que nos pregunta es el delimitador de columnas. En este caso queremos ponerlo por columnas. O sea, en la D que nos ponga el nombre y apellido, en la E la ciudad y en la F la España. Entonces, para decirle qué es lo que delimita cada separación de cada grupo de texto, abrimos comillas, en nuestro caso es la coma y un espacio en blanco, si os fijáis. Podéis poner solo la coma, pero entonces tendrá en cuenta el espacio en blanco y pondrá la ciudad y el país con el espacio en blanco a la izquierda, o poner el espacio en blanco después de la coma, cerramos con las comillas y ya le hemos dicho que el delimitador de la columna es la coma y el espacio. Cerramos un paréntesis y ya tenemos la función creada. Le damos a intro y fijaros con qué facilidad nos ha separado el nombre, la ciudad y el país, con una simple función que se llama dividir texto y con 2 argumentos. Uno, la celda que queremos sacar los datos y separarlos, y otro, el separador. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para separar por filas. Nos ponemos aquí en la columna I, donde yo tengo el separador de filas, ponemos igual, escribimos dividir texto, ya nos aparece, 2 clics, nos aparece primero el texto, la celda donde está todo el texto, punto y coma. Lo segundo, el delimitador de la columna. Como no vamos a delimitar por ninguna columna, ponemos otro punto y coma para que se nos salte al delimitador de filas. Ponemos punto y coma y fijaros que ya nos marca ahora el delimitador de filas. Entonces, en este caso, el delimitador de filas, ¿qué será? Lo mismo, la coma y un espacio en blanco. Pues abrimos comillas, ponemos la coma, el espacio en blanco, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Fijaros que es exactamente igual que lo que hemos hecho antes, pero con un punto y coma más, porque aquí en medio entre los 2 puntos y comas iría el delimitador de columnas, y en este caso no lo queremos por columnas sino por filas. Por eso ponemos un doble punto y coma para que se salte ese parámetro. Le damos a intro y aquí lo tenemos, todos los nombres separados en filas distintas y sin el espacio en blanco, porque le hemos dicho que el separador es la coma y el espacio en blanco. Vamos a hacer ahora el separador de fecha. Nos ponemos aquí en la columna D, donde tenemos la primera fecha, ponemos igual, escribimos dividir texto, ya lo tenemos aquí, doble clic, primero el texto, aquí. Aquí sí que nos encontraremos con un pequeño problema, que tendremos que pasar la fecha a texto, porque todos sabemos que las fechas son números internamente para Excel. Por tanto, vamos a tener que pasar la fecha que tenemos aquí a formato texto. Entonces, lo primero que hacemos es poner el punto y coma. No, perdón. Sin el punto y coma abrimos un paréntesis. Aquí, ahora. Escribimos la función texto, ya la tenemos aquí. Ahora le decimos la celda donde está la fecha, punto y coma, abrimos comillas, le decimos cómo separamos la fecha, cómo es la fecha, que será en días, barra,
mes, barra y 4 As de años. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis de la función texto. Con esto lo que hemos hecho es decirle que nos pase a texto la celda B17 en formato de día, mes y año. Y ahora continuaremos con el formato de dividir texto. Entonces, punto y coma, y ahora sí que veis que nos dice delimitador de columna. ¿En cómo se delimitarán? Por la barra que separa el día del mes y el mes del año. Por tanto, entre comillas ponemos la barra que lo separa y cerramos paréntesis. Y ya lo tenemos. Lo que hemos hecho primero de todos, pasar la fecha a texto, ¿de acuerdo? Porque si no la tendría en cuenta como número y no separaría nada. De esta manera, como sí que pasa a ser texto, lo separará. Lo segundo es decirle que nos divida el texto y que nos separe por columnas cuando encuentre la barra de separación. ¿De acuerdo? Le damos a intro y fijaros con qué facilidad nos ha puesto aquí el día, el mes y el año. Si nosotros ahora arrastramos, tenemos la otra fecha siguiente igual. Y no hemos tenido que utilizar ni la función día, ni la función mes, ni la función año, ni ninguna otra función para separar. Con una sola función y muy fácilmente, con menos parámetros, hemos podido separar el día, mes y año. Ahora vamos a hacer la separación en filas y columnas. Quizás la que será un poco más complicada de entender será la de separación de distintos caracteres. La de separación de filas y columnas no lo es tanto. Ponemos igual, dividir texto, ya lo tenemos aquí. Primero de todo, el texto. O sea, la celda donde está el texto, punto y coma. Y aquí lo que queremos es que nos ponga en columnas cada ciudad. Perdón, en filas cada ciudad, y en columnas la ciudad y el número de habitantes en otra columna. Entonces lo primero que le diremos es que delimitará las columnas. Fijaros que todas coincide que es el guión. Por tanto, abrimos comillas, ponemos el guión, cerramos comillas. Ya le hemos dicho cómo será el separador de las columnas. Punto y coma. Ahora nos pregunta el delimitador de las filas. ¿Qué será? Serán las comas. Por tanto, abrimos comillas, ponemos la coma, cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Ya le hemos dicho que el delimitador de las columnas será el guión, por tanto separará la ciudad y el número de habitantes en dos columnas distintas, y el separador de filas será la coma. Por tanto, cada ciudad y sus habitantes serán en filas distintas. Y fijaros, aquí lo tenemos. Barcelona 3 millones, Madrid 4 millones, Valencia 2.500.000. Nos ha hecho las dos separaciones. Y el último, quizá el que sea un poco más complicado de entender, pero lo entenderéis enseguida cuando lo pongáis en práctica. Escribimos dividir texto. Lo primero que nos pregunta es el texto, evidentemente, como hemos dicho, la celda donde está el texto, punto y coma para separar, y a partir de aquí los delimitadores. Aquí nos fijamos que hay tres delimitadores distintos: la coma, el punto y coma y el guión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una llave, y dentro de la llave vamos a poner todos los separadores, pero con mucho cuidado porque hay que separar por puntos y comas, ¿de acuerdo? Los separadores entre ellos. Entonces, abrimos comillas. Primer separador que vemos, la coma. ¿Vale? Vamos a poner también el espacio, porque hay la coma y el espacio. Cerramos comillas. Punto y coma para separarlo del siguiente delimitador. Abrimos comillas. ¿El siguiente cuál es? El punto y coma. Pues punto y coma y espacio en blanco. Cerramos comillas. Punto y coma para separarlo del siguiente delimitador. Y el último que nos queda, ¿cuál es? El guión y el espacio. Abrimos comillas, guión, espacio y cerramos comillas. Cerramos la llave y cerramos el paréntesis. O sea, lo que le hemos dicho entre las llaves es los tres delimitadores de columnas que nos vamos a encontrar. Pero no hemos salido del delimitador de columnas, no hemos pasado al delimitador de filas. Seguimos estando en el delimitador de columnas. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro de las llaves le hemos dicho todas las posibilidades que nos podemos encontrar separando textos.
y siempre en columnas. ¿De acuerdo? Le damos a intro y aquí lo tenemos. Nos ha separado todos perfectamente bien, a pesar de tener cada uno un separador totalmente distinto. Como podéis observar, esta función es muy potente, importante, porque a la hora de tener que trabajar con textos vamos a tener muchos menos problemas y vamos a tener que utilizar muchas menos funciones y muchos menos parámetros para poder separarlos. ¿De acuerdo? A vuestro criterio os dejo si queréis utilizar esta función o si la veis más versátil que las otras o no. Si el vídeo os ha gustado, darme un me gusta y compartir con más personas este vídeo para que conozcan esta nueva función. Y recordar, suscribiros y darle a la campanita para seguir subiendo vídeos al canal. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web, como siempre, donde os podéis descargar gratuitamente plantillas de Excel que voy subiendo. Muchas gracias, amigos.